Buenas tardes. Antes de abordar lo que sería nuestro objetivo final en esta primera parte del álgebra lineal, que consistiría en analizar las transformaciones lineales como representación formal del cambio de un sistema real de un estado a otro, lo cual ya veremos que nos va a conducir a convertir la matriz A, que representaba la aplicación lineal, en una matriz diagonal, pues como digo, va a ser preciso, antes de abordar ese objetivo, es preciso que nos detengamos un poco en el concepto de subespacio vectorial. Un subespacio vectorial es, en resumen, un espacio vectorial que vive dentro de otro espacio vectorial. Una idea intuitiva de esto podíais tenerla muy fácil si recordáis lo que era R2. Os recuerdo que R2 era el plano y que la dimensión de R2 era 2, con todo el significado que esto tenía y que en su momento vimos, ¿vale? El plano. Y si recordáis también lo que era R3, cuya dimensión en este caso es 3. Lo que teníamos geométricamente, como interpretábamos R3, era como el espacio. Pues bien, podemos ver R2, es decir, el plano, como si fuera el suelo de R3. ¿Vale? El suelo de R3. Esto sería como R2 ahí dentro. Así que de esta manera pues podemos ver que R3 en el fondo incluye a R2. Eso sí, con la particularidad de que ahora los vectores de R2, al verlos en R3 y al estar en el suelo, pues tienen altura 0, ¿vale? Entonces, ahora este vector, el vector U, es el U1, U2, pero la última componente, la que nos da la altura, la z, es 0, ¿vale? Y lo mismo para este otro, el vector, por ejemplo, V, V1, V2, pero la última componente es 0, mientras que antes, si este era el U, solo tenían dos componentes, las dos primeras, ¿vale? Así que podríamos decir entonces, ahora, que el conjunto de vectores de R3 formado por todos aquellos vectores donde su tercera componente, su altura, es 0, que son vectores de R3, claro, es un subespacio de R3 con dimensión 2. ¿Vale? Entonces, fijaros que R2 podemos verlo como dentro de R3, R2 es el plano, ahora lo vemos como el suelo de R3, la dimensión del suelo, la dimensión del plano es 2. Y todos los vectores que antes estaban en R2 los podemos tener ahora en el suelo de R3. ¿Vale? Entonces, como R2 era un espacio vectorial, pues el suelo de R3 es también un espacio vectorial, pero con la particularidad que os he puesto aquí, de que la última componente es 0 y que este espacio vectorial que forma parte de R3 y que llamamos subespacio vectorial, pues tiene dimensión solamente 2. Bueno, pues esto es solo un ejemplo, pero hay muchos y en la clase de hoy pues vais a ver cómo identificarlos. Entonces, para identificarlos lo que usamos es la condición necesaria y suficiente. Vamos a decir que un subconjunto, bueno, vamos a ponerlo por aquí, condición necesaria y suficiente de subespacio vectorial. Vamos a decir entonces que un subconjunto de vectores de Rn
como por ejemplo el de antes, es subespacio vectorial de Rn si se comporta en sí mismo como un auténtico espacio vectorial. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir sencillamente que si combino linealmente vectores de S, obtengo también vectores de S. En otras palabras, que la combinación lineal de vectores de S tiene que ser cerrada, ¿vale? Esto es lo mismo que pasaba antes con R3. Combinaba linealmente vectores de R3 y ¿qué obtenía? Vectores de R3. Combinaba linealmente vectores de Rn y ¿qué obtenía? Vectores de Rn. Pues vale, pues ahora tiene que ocurrir que al combinar linealmente vectores de S, obtenga vectores de S. Que no me salga de S. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, esto es sencillamente la condición necesaria y suficiente de subespacio vectorial. Si se cumple, va a ser subespacio vectorial, y si no se cumple, pues no es subespacio vectorial. Entonces, por escribirla un poco más formalmente, ¿cómo podemos escribir esto? Pues muy fácil. Decimos, te coges dos vectores, U y V, de ese conjunto de vectores que está dentro de Rn, ¿vale? Coges dos vectores, los que te dé la gana, para todo UV, pertenecientes a ese subconjunto, incluido en Rn, y con cualesquiera escalares, lambda y mu. Si lambda por U más mu por V, es decir, la combinación lineal de U y V con cualesquiera escalares lambda y mu, pertenece a S, entonces S es subespacio vectorial de Rn. Si no se cumple, pues no es subespacio vectorial. Y recíprocamente, si S es subespacio vectorial de Rn, tiene que cumplir esto. Y si se cumple, pues entonces es que S es subespacio vectorial. Esto es lo que en matemáticas enunciamos como sí y solo sí, ¿vale? Si lambda por mu más mu por V pertenece a S, entonces S es subespacio vectorial. Si S es subespacio vectorial, entonces se cumplirá que al combinar linealmente los vectores U y V, pues nos saldrá siempre un vector perteneciente a S. Pues vamos a ver esto con unos ejemplos así sencillos para que quede claro, ¿vale? Entonces, primero vamos a pensar, ejemplos. Vamos a pensar en el subconjunto de vectores de R3 que tienen las tres componentes iguales. ¿Vale? Aquí está el 1, 1, 1, el 0, 0, 0, el 7, 7, 7, etcétera, ¿vale? Pues voy a comprobar que efectivamente esto es un subespacio vectorial de R3. Esto está dentro de R3. Pues cojo dos vectores de S, por ejemplo, el A, y el B, ¿vale? Los que sean. A y B puede ser cualquier número. Está claro que este pertenece a S y este también pertenece a S. Pues si los combino linealmente, bueno, vamos a ponerle, este es el vector A y este es el vector B. Si los combino linealmente, vamos a ver qué pasa. Me sale un vector que tiene esta forma. Bueno, podemos hacerlo directamente, ¿vale? Como lambda A lo tenemos a la izquierda, pues sería lambda por la primera componente del vector A, que es A, pero sin la rayita, más mu por la primera componente del vector B por la rayita. Así que nos quedaría esto, lambda A más mu B. Segunda componente, como son todas iguales, pues vuelve a ser otra vez lambda por A más mu por B. Y tercera componente, lambda por A más mu por B. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí?
Pues que sea cual sea el lambda y el mu que cojamos y sea cuales sean los vectores A y B, al final, ¿qué obtenemos siempre? Un vector que tiene las tres componentes iguales, lambda A más mu B. Así que este vector va a pertenecer siempre a S, ¿vale? Entonces, en este momento, pues hemos demostrado que S, formado por estos vectores de la forma AAA, donde las tres componentes son iguales, pues es subespacio vectorial de R3. Si queréis verlo geométricamente, pues los vectores que tienen las tres componentes iguales en realidad son una recta dentro de R3, dentro del espacio. Si estuviéramos en R2, los vectores que tienen las dos componentes iguales, pues serían también una recta, que sería la bisectriz. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a coger ahora el de antes. Bueno, este le podríamos llamar S1 y este podría ser el S2, ¿vale? El S2 va a estar formado en esta ocasión por todos los vectores de R3, donde la última componente es 0. ¿Vale? Es decir, el suelo de R3, como os decía antes. Y ahora lo que voy a hacer es, pues, formar la combinación lineal de dos vectores, los que sean, de S2, del suelo de R3. ¿Vale? Esto está dentro de R3. Entonces, lambda por A, B, 0, este podría ser el primero, más mu por otro vector que tenga las tres componentes igual, perdón, la última componente igual a 0, por ejemplo, el C de 0. Al actuar y calcular la combinación lineal, pues nos va a quedar un vector lambda por A más mu por C, lambda por B más mu por D, y la tercera componente lambda por 0 más mu por 0, 0. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que si combino linealmente dos vectores, los que sean, del suelo de R3, con los escalares lambda y mu que a mí me dé la gana, siempre voy a obtener como resultado un vector donde la última componente es 0, es decir, que pertenece al suelo de R3, con lo cual puedo decir que S2 es subespacio vectorial, porque si combino linealmente dos vectores del suelo de S, obtengo siempre un vector que pertenece al suelo de R3, perdón, no de S. ¿Vale? Y vamos a ver uno más. Por ejemplo, el conjunto de vectores también de R3, formado por los vectores que tienen la última componente igual a 1. ¿Vale? Entonces cogemos igualmente dos vectores de S3, por ejemplo es el AB1 más mu por otro podría ser el CD1. ¿Vale? Lo que hago es, no sustituyo A, B, C y D, que serían números, sino que lo dejo así genérico para ver qué es lo que pasa, igual que lambda y mu. Entonces, al calcular esto, pues obtengo un vector de R3, lógicamente, de esta forma, lambda A más mu por C, primera componente, lambda B más mu por D, segunda componente, y tercera componente, lambda por 1 más mu por 1 por lambda más mu. Y ahora me hago la pregunta, ¿esto será un vector siempre que tendrá como tercera componente el número 1? Y digo, pues no, ¿vale? Por ejemplo, si cogéis lambda y mu igual a 0, pues os quedaría este vector. 0, 0, 0. Y este 0 ya no es 1, ¿vale? Es solo un ejemplo. Pero con esto estoy viendo que cuando combino linealmente dos vectores donde la tercera componente es 1, pues no necesariamente obtengo un vector donde la tercera componente es también 1. Con lo cual, esto quiere decir que esto no siempre pertenecerá a S, ¿vale? La combinación lineal de estos vectores. Y en conclusión, como no se cumple siempre, pues S3 no es un subespacio vectorial de R3.
Bueno, pues espero que haya quedado un poco más aclarado. Vamos a hacer un par de observaciones más, ¿vale? Entonces, una primera observación, pues daros cuenta de que cuando se cumple la condición necesaria y suficiente, implícitamente estamos diciendo que el vector nulo siempre tiene que estar dentro del subespacio, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer para comprobar eso es dar a lambda y mu el valor 0 y siempre, claro, como el resultado es una combinación lineal, ¿vale? Como el resultado es una combinación lineal, si lambda y mu es 0, os queda el nulo más el nulo, es decir, el resultado será siempre el nulo. Así que podéis estar seguros de que el vector nulo siempre estará dentro de un subespacio vectorial. Análogamente, bueno, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Lambda a más mu v. Si a lambda le doy el valor menos 1 y a mu le doy el valor 0, lo que me va a quedar aquí es que menos el vector u, o sea, el opuesto de u, pertenece a S, siendo el vector u pues el que queráis, porque u es un vector que está sin especificar. Entonces, de la condición necesaria y suficiente, deducimos que el nulo estará siempre dentro del subespacio y que el opuesto de cualquier vector del subespacio estará también dentro del subespacio, ¿vale? Por supuesto, no necesito deciros que todos los conceptos inherentes al espacio vectorial y que en su momento vimos, tales como base, sistema generador, dimensión, etcétera, pues automáticamente son aplicables a nuestro subespacio S, puesto que S en el fondo es un espacio vectorial, ¿vale? Es subespacio, pero es también espacio vectorial. Bueno, pues vamos a ver entonces el concepto que tiene mucho que ver con los subespacios, como vais a comprobar enseguida, de variedad lineal. Y vamos a ver qué tiene esto que ver con los subespacios vectoriales, ¿vale? Variedad lineal. Bueno, pues dado un grupo de vectores, v1, v2, vp, de Rn, vamos a denominar variedad lineal y lo vamos a representar con una L de lineal. Variedad lineal, digo, del grupo v1, v2, vp al conjunto de vectores que se obtienen al combinar linealmente el v1, v2 y vp con los escalares que os den la gana, ¿vale? Al conjunto de vectores x, donde x es combinación lineal del v1, del v2 y del vp, ¿vale? Así que cogéis un grupo de vectores, el que os dé la gana, 2, 5, 10, 100 vectores, y al conjunto de vectores que salen al combinar linealmente ese grupo de vectores es a lo que se denomina variedad lineal. Por supuesto, ¿vale? Todos los vectores se obtienen al ir cambiando lambda 1, lambda 2, lambda p, ¿vale? Aunque no lo había puesto, pero bueno, se sobreentendía, ¿vale? ¿Y por qué es importante la variedad lineal? Repito, el grupo de vectores que se forman al combinar linealmente unos vectores dados por el siguiente teorema. Dice, la variedad lineal generada por los vectores v1, v2, vp siempre es un subespacio vectorial de dimensión igual al rango de v1, v2, vp. ¿Vale? Podemos demostrarlo, es sencillo, pero la verdad es que no lo voy a hacer.
os dejo un poco que os voy a dar la pista y a ver si vosotros sois capaces de hacerlo, ¿vale? Pero os doy una pista importante. Vale, la demostración, ¿en qué consistirá? Pues en comprobar que verifica nuestra variedad lineal la condición necesaria y suficiente anterior, la condición necesaria y suficiente de subespacio vectorial. Es decir, que si cogéis dos vectores que pertenezcan a la variedad lineal, es decir, que sean combinación lineal de los vectores v1, v2, vp, los que os dé la gana, y los combináis linealmente, a su vez, os va a salir otro vector que pertenecería también a la variedad lineal, es decir, que sería combinación lineal de v1, v2, vp, ¿vale? Eso es lo que habría que demostrar. En definitiva, pues, ¿a qué se reduce esto? ¿Por qué se va a cumplir? Se va a cumplir porque en el fondo una combinación lineal de combinaciones lineales no deja de ser una combinación lineal. Eso es un poco lo que va a pasar cuando intentéis demostrarlo. Por otro lado, fijaros que si el grupo de vectores la variedad lineal generada por los vectores v1, v2, vp, voy a llamar al subespacio S, todos los vectores que salen al combinarlos linealmente, si todos se obtienen al combinarlos linealmente, el v1, el v2 y el vp, ¿qué sería v1, v2 y vp? Pues un sistema generador de S, del subespacio. Y vosotros sabéis que para generar los vectores de un espacio vectorial no necesito nada más que los linealmente independientes que están dentro del sistema generador. Así que si nosotros ahora calculamos el rango de esos vectores puestos como columna, el rango de esta matriz, este rango, ¿qué nos va a decir? El número de vectores linealmente independientes que hay entre v1, v2 y vp. ¿Y eso qué es? Pues sencillamente la dimensión del espacio vectorial. Es decir, si... Bueno, os lo pongo, ¿vale? Para calcular la dimensión, digo, solo tenéis que ver dentro del sistema generador de S cuántos hay linealmente independientes. Los que sean linealmente independientes serían en realidad una base del conjunto S, del subespacio. Si eliminamos todos los que son combinación lineal, pues nos quedamos con la base y por tanto, como el número de vectores que hay en una base no es otra cosa que la dimensión del espacio vectorial, este rango, número de vectores linealmente independientes entre el sistema generador, nos va a decir directamente cuál es la dimensión del subespacio, ¿vale? Por supuesto que esta dimensión del subespacio, ya os digo que no podrá ser nunca mayor del número de vectores que hay, que son P. Y por supuesto, si V1, V2, Vp son vectores de Rn, dicho de otra forma, si S es un subespacio de Rn y los vectores V1, V2, Vp tienen por tanto n componentes, ya os digo yo también que este P nunca puede ser mayor que n, ¿vale? De hecho, si fuese n, es que coincidiría con el espacio vectorial, con Rn. El subespacio sería todo el espacio. Vamos a ver esto un poco con un ejemplo, ¿vale? Imaginaros entonces, ejemplo. Imaginaros, por ejemplo, la variedad lineal generada por estos dos vectores, el 1, 1, 1 y el 2, 2, 2. ¿Vale? La variedad lineal generada por los vectores 1, 1, 1, 2, 2, 2 son todos los vectores, en este caso de R3, ¿vale? Si combino dos vectores de R3, me sale otro vector de R3.
tal que esos vectores se obtienen al combinar linealmente el 1, 1, 1 con el 2, 2, 2. Así que serían vectores que tienen esta forma: lambda más 2 mu, primera componente, lambda más 2 mu, segunda componente, lambda más 2 mu, tercera componente. Aquí ya podríais ver la condición necesaria y suficiente. ¿Vale? Si combino linealmente dos vectores, o mejor dicho, si la variedad lineal generada por los vectores 1, 1, 1 y 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, que son vectores que tienen las tres componentes iguales, me da un vector que tiene también las tres componentes iguales. Luego, indirectamente, fijaros que estamos comprobando aquí ya la condición necesaria y suficiente para este caso concreto, ¿vale? Desde luego, con lambda y mu, que pueden tomar los valores que vosotros queráis. Ahí, al ir cambiándolos, os van a ir saliendo los diferentes vectores. Por ejemplo, si cojo lambda y mu igual a 0, ¿qué vector me sale? Pues me sale el nulo, el 0, 0, 0. Si cojo, por ejemplo, el lambda igual a 1 y mu igual a 0, ¿qué vector me sale? Pues el primero, el 1, 1, 1. ¿Vale? Si cojo lambda igual a menos 1 y mu igual a 0, ¿qué vector me sale? Pues el opuesto del 1, 1, 1, el menos 1, menos 1, menos 1. ¿Vale? Si cojo el lambda y mu igual a 1, los dos, ¿qué me sale? Pues el 3, 3, 3. Bueno, y así sucesivamente, hay infinitos, claro. ¿Vale? Todos los vectores que tienen las tres componentes iguales, pues resulta que son combinación lineal de los vectores 1, 1, 1 y 2, 2, 2. ¿Vale? Vamos a ver entonces la dimensión de este subespacio. Vamos a llamarle S. La dimensión de S, de la variedad lineal generada por los vectores 1, 1, 1 y 2, 2, 2, sería, según hemos visto, el rango de esta matriz. 1, 1, 1 y 2, 2, 2 es en realidad un sistema generador del subespacio. Todos salen al combinarlo linealmente. Con el rango de la matriz formada por esos dos vectores como columna, pues que son, repito, el sistema generador de S, pues puedo saber cuál es la dimensión. A la hora de calcular este rango, ¿con qué me encuentro? Con que el segundo vector 2, 2, 2 es dos veces el primero, el 1, 1, 1. Con lo cual, al ser combinación lineal, pues este rango es el mismo que este, que es obviamente 1. ¿Y qué nos dice esto? Pues nos dice que la dimensión de este subespacio, formado por todos los vectores que tienen las tres componentes iguales en R3, tiene dimensión 1. ¿Vale? Así que fijaros que ahora la variedad lineal generada por los vectores 1, 1, 1 y 2, 2, 2 la podemos escribir como la variedad lineal generada por el vector 1, 1, 1. Si esto era, como os decía antes, un sistema generador del subespacio, esto es una base del subespacio. La base está formada por un solo vector y en consecuencia la dimensión es el número de vectores que hay en una base, dimensión 1. ¿Vale? Así que daros cuenta de que ahora puedo escribir mi subespacio, que no es otra cosa que los vectores que tienen las tres componentes iguales, como la combinación lineal de todos los vectores de R3, tal que se obtengan al combinar linealmente los vectores de la base, en este caso 1, 1, 1, al ir dando sucesivamente valores a lambda. Y me vuelven a salir el 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, 7, 7, todos los vectores con las tres componentes iguales. Entonces, para obtener vectores con las tres componentes iguales no necesito dos vectores con las componentes iguales, sino que me basta con solo un vector, y eso es la base a partir de la cual formo todos los demás. Así que los vectores que
que tienen las tres componentes iguales, que por cierto forman una recta, yo creo que os lo dije antes, pues tiene dimensión 1, lo cual encaja bastante con la idea de una recta tiene dimensión 1, que sabemos, ¿no? Entonces fijaros que ese, entonces podemos escribirlo también así, como los vectores de R3 que tienen esta forma. X igual a, voy a combinar linealmente los vectores de la base con el escalar lambda para ver qué forma tienen estos vectores. Lambda por primera componente, lambda por segunda componente, lambda por tercera componente, lambda. Puedo escribir todos los vectores de R3 que forman parte de este subespacio de esta manera. Lambda, 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 donde lambda es cualquier escalar. Y así me salen el 1, 1, 1, el 0, 0, 0, el menos 1, menos 1, menos 1, el 6, 6, 6, etc. ¿Vale? Bueno, pues entonces, que debe quedar claro en este momento que cuando decimos que la dimensión de S es igual a 1, según hemos visto, estoy diciendo que, por una parte, el número de vectores que hay en una base de S es 1, ¿vale? Aquí la tenéis, por ejemplo, el 1, 1, 1. Todos los demás serían combinación lineal de este, son en realidad proporcionales a este, al formar parte de la misma recta. Estoy diciendo también que si la dimensión es 1, el máximo número de vectores linealmente independientes que pueden agruparse dentro de nuestro subespacio S es de 1, nada más. El resto son combinación lineal. Y es también, como sabemos, 1, la dimensión, el mínimo número de escalares, parámetros lambda en el fondo, necesarios para determinar un vector de S. Y como el valor del parámetro de este lambda es libre, ¿vale? Lo ponemos nosotros, podríamos decir también que es en realidad la dimensión 1, el número de componentes libres para determinar a un vector del subespacio, ¿vale? Este matiz sí que es nuevo. Entonces fijaros que yo puedo escribir S de esta manera. Bueno, está aquí escrito. Fijaros en esto. Esto último. Si yo, por ejemplo, tomo un valor de lambda, digo, lambda va a valer 3. Lambda puede ser cualquier número, ¿vale? Al ir tomando números diferentes me va saliendo cualquier vector. Si digo lambda es igual a 3, pues automáticamente el vector al que me estoy refiriendo será, como lambda es 3, será el 3, 3, 3. Pero si me decís lambda igual a 6, el vector sería 6, 6, 6, ¿vale? Entonces, hay un parámetro que es lambda, que en el fondo me sirve para determinar los vectores que forman parte del subespacio. Y a la hora de determinar un vector del subespacio, la primera componente, que no es otra cosa que el lambda que me habéis fijado, la hemos decidido libremente. ¿Por qué? Porque el lambda lo pongo yo libremente. Aquí fue 3 y aquí fue 6. ¿Pero qué pasa con la segunda componente y la tercera componente? Pues la segunda y tercera componente realmente ya no las pongo yo, porque la segunda componente y la tercera, como son también lambda, han de ser iguales a la primera componente, a 3, que ya está puesta. Una vez que he fijado aquí el 3, este ya tiene que ser 3 y este también. Una vez que he fijado aquí el 6, la segunda componente yo no la puedo poner, ya tiene que ser 6, y la tercera componente yo no la puedo establecer libremente, tiene que ser también 6. Con lo cual, podemos deducir ya que la dimensión es en realidad el número de componentes libres para determinar a un vector del subespacio.
Esta es la razón por la que yo no definí antes la dimensión como el número de componentes de un vector, que seguro que todos lo pensasteis. Anda, la dimensión de R3 es 3, la dimensión de R2 es 2, el número de componentes. No, pero yo no lo hice así. No lo hice así porque en realidad son las componentes libres lo que es la dimensión. Lo que pasa es que hasta ahora nos coincidían. Cuando estaba en R3, todas las componentes de un vector de R3 eran libres. Si yo os pido un vector de R3, que me lo digáis, pues sois libres para decirme las 3 componentes. 1, 2, 7. Si estoy en R2 y os pido un vector de R2, sois libres para decirme 2 componentes. Pero ahora ya la situación cambia. Si estoy dentro del subespacio S formado por todos los vectores de R3 que tienen las 3 componentes iguales, ya solo sois libres para decirme una de las 3 componentes, por ejemplo la primera. Y una vez que me habéis dicho la primera componente, ya no sois libres para decirme la segunda y la tercera, porque tienen que ser también 3. No las ponéis vosotros, sino que las pone el subespacio. ¿Vale? Si me decís 6, la segunda y tercera componente ya están fijadas. Tienen que ser 6, porque si me ponéis otras, nos salimos del subespacio, ¿vale? Ya no serían un vector con las 3 componentes iguales. Esa es un poco, digamos, la idea diferente o nueva, que realmente no era nueva, estaba implícita, pero bueno, el matiz que tenemos que introducir a partir de ahora. Estaba pensando si poneros, por dejar esto totalmente claro, porque es importante, ¿vale? Pensad ahora en el subespacio. Voy a poneros otro ejemplo. El subespacio de R3 formado por los vectores de antes, los que tenían la tercera componente igual a 0, es decir, los que estaban en el suelo de R3. Vale, entonces, cuando lo veíamos al principio de la clase, de una manera diferente ya deducíamos que como el suelo de R3 es en el fondo un plano, es decir, es R2, pues la dimensión de este era 2, porque la dimensión del plano, la dimensión de R2 es 2, ¿no? Entonces, si vamos a intentar razonarlo desde este nuevo punto de vista, ¿vale? Si yo os pido que me deis un vector del suelo de R3, pues ¿cómo vais a actuar? Me vais a decir un vector donde la primera componente pues no pasa nada, puede ser 2, por ejemplo. La segunda puede ser -1, podría haberos dicho otra, pero la tercera es la clave. La tercera, si no me quiero salir del suelo de R3, es decir, si no me quiero salir de S, necesariamente la tercera componente tiene que ser 0. Luego esta es no libre. No la ponéis vosotros, sino que es una condición del subespacio. Pero la primera y la segunda podéis decirme las que os dé la gana. Son libres ambas. De acuerdo a lo que os acabo de introducir, razonando de esta manera, ¿qué diríamos? La dimensión de S es el número de componentes fijadas libremente para darme un vector del subespacio. Y a la hora de darme un vector del suelo de R3, vais a ser libres para darme la primera componente y la segunda, pero no la tercera. La tercera será necesariamente 0, con lo cual la dimensión, visto de esta nueva forma, entre comillas, sería 2, que coincide, ¿vale?, con el otro razonamiento. Por verlo también ya puestos con el otro, ¿vale? También hemos trabajado con este otro subespacio. Con este que tenían las 3 componentes iguales, bueno, y ninguno más, ¿vale? Y ninguno más. Entonces,
sí que convendría a lo mejor ponerlo aquí esto como muy clarito, digamos esta nueva definición de lo que es la dimensión de un espacio vectorial, que tiene relevancia en los subespacios, pero por supuesto que es válida para los espacios vectoriales también, ¿vale? Entonces, esta nueva definición nos dice que la dimensión de S es el número de componentes libres al especificar un vector del subespacio, ¿vale? Y esto en el fondo, pues vais a ver que nos va a llevar a las dos formas que vamos a tener de escribir un subespacio vectorial. Todo esto que os he contado, ¿vale? Y esas formas, y esto sería un poco el último punto en el que nos vamos a centrar aquí, dentro de los... Se podrían contar más cosas de los subespacios vectoriales, pero no vamos a ir más allá. Con esto nos vale, ¿vale? Entonces vamos a ver a partir de ahora cómo podemos escribir un subespacio vectorial, en esencia, en definitiva, ¿vale? Hay dos formas de escribir un subespacio vectorial, que son las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones cartesianas o implícitas son las dos formas de escribir. Así que podemos ponerlo a modo de epígrafe, ecuaciones paramétricas y ecuaciones cartesianas o implícitas de un subespacio vectorial. ¿Vale? Pues este es el último punto en el que vamos a entrar. Bueno, pues empezamos por las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas surgen al expresar los vectores de nuestro subespacio vectorial S como combinación lineal de los vectores de la base del subespacio vectorial. Es decir, justo lo que hice antes, no hay nada nuevo. Solamente que le ponemos un nombre, ecuaciones paramétricas a lo que hice antes. Va a haber una ecuación para cada componente del vector y el número de componentes libres o parámetros, en el fondo, ¿no?, nos indicará cuál es la dimensión del subespacio. Por ejemplo, en el ejemplo de antes, nuestro subespacio, el formado por todos los vectores de R3 que tienen las tres componentes iguales, lo podía escribir como la variedad lineal generada por el vector 1, 1, 1, donde 1, 1, 1 era una base de S. Estos son todos los vectores que se obtienen al combinar linealmente los vectores de la base. Y como solo tengo uno, pues lambda por 1, 1, 1, donde lambda pues le vais dando valores y os van saliendo todos. El 1, 1, 1, el 0, 0, 0, el 7, 7, 7, etc. Entonces, estos son vectores que van a tener esta forma. Lambda por primera componente, lambda por segunda componente, lambda por tercera componente. Lambda, lambda, lambda. Donde lambda es cualquier valor. Bueno, pues ya tenemos las ecuaciones paramétricas. Tenemos una por cada componente. Entonces, los vectores de S, fijaros en esto, ¿vale? Los vectores de S tendrán tres componentes, donde la primera componente, la x1, ¿vale?, lambda. La segunda componente, la x2, ¿vale?, lambda. Y la tercera componente, ¿vale?, lambda. Y lambda puede ser cualquier valor, ¿vale? Entonces, podemos escribir esto de esta nueva forma, que es lo que se conoce como ecuaciones paramétricas, ¿vale?
La dimensión del subespacio, cuando lo vemos así, la podemos obtener directamente. Bueno, sabemos que es 1, por supuesto, ya lo hemos deducido antes, y esto quiere decir pues que hay un vector en la base, el 1, 1, 1 forma la base, pero también fijaros que hay un parámetro solo, que es el lambda, y hay también una sola componente libre. Las otras dos son no libres, no las ponéis vosotros, las pone el subespacio, por decirlo así. Una componente libre, os lo pongo aquí al lado, una componente libre que sería, claro, vamos a especificarla. Hay un parámetro que es lambda, y como tenemos solo un parámetro, hay una componente libre. Entonces tenemos que x1 es lambda, x2 es lambda y x3 es lambda. Vale, podemos coger la que nos dé la gana como componente libre. Las otras dos que nos queden van a ser no libres en cualquier caso. Entonces podemos coger, por ejemplo, como libre la primera, la x1. Como lambda puede ser cualquier valor, x1 es libre, ¿vale? Entonces una componente libre, por ejemplo, x1, podría coger otra, repito, una componente libre, por ejemplo, x1, que tiene que ser igual a lambda, y lambda lo ponemos nosotros, y automáticamente en el momento que hacemos esto, las otras dos quedan determinadas. Quedan determinadas de la siguiente forma. Si x1 es lambda, x2, que tiene que ser lambda, ya ha sido fijado al especificar x1. Dicho de otra forma, x2 tiene que ser igual a lambda, que es x1, y x3 también tiene que ser igual a lambda, es decir, a x1. ¿Vale? Podéis verlo así también. Entonces, repito, la dimensión de S, que como sabéis es 1, nos da información sobre el número de vectores que hay en una base del subespacio. También es el número de parámetros lambda que va a haber en las ecuaciones paramétricas, podéis verlo aquí, y luego también el hecho de que la dimensión sea 1, es decir, que haya un solo parámetro, nos está diciendo que hay una componente libre, vamos a ponerlo así, y dos que no son libres. El verlo de esta manera ya también un poco, de alguna manera, fijaros que nos está ya introduciendo lo que sería la segunda forma de ver un subespacio, que son las ecuaciones cartesianas. Lo he dejado casi a punto de que lo veáis, ¿vale? Entonces, no sé cómo lo había puesto, ecuaciones paramétricas, pues ecuaciones cartesianas, o implícitas, que se llama también de esta manera. Las ecuaciones cartesianas o implícitas aparecen al eliminar los parámetros del sistema anterior. Es que casi lo he hecho ahí, me falta solamente hacer un paso, como vais a ver. Cuando se elimina el parámetro de... Me vengo aquí, mejor. Cuando se elimina el parámetro de las ecuaciones paramétricas, lo que se obtiene es un sistema homogéneo, y ese sistema homogéneo va a caracterizar al subespacio vectorial. Ese sistema homogéneo es lo que se denomina ecuaciones cartesianas o ecuaciones implícitas. Entonces, esto es lo que pasa, mirad. Parto de las ecuaciones paramétricas. x1 igual a lambda, x2 igual a lambda y x3 igual a lambda. Si elimino el parámetro lambda, como lambda es x1, ¿vale? Esto es lo que os había dejado aquí casi hecho del todo, preparado, ¿vale? Como lambda es x1, pues entonces x2 tiene que ser x1 y x3 tiene que ser también x1, ¿vale? Entonces elimino lambda y sustituyo lambda, es decir, x1 en la segunda y tercera ecuación. Y ahora ya ha desaparecido el parámetro lambda.
Al eliminarlo me han quedado estas dos ecuaciones, que me dice que en este subespacio la segunda componente tiene que ser igual a la primera y la tercera tiene que ser igual a la primera. ¿Y qué pasa con la primera? La primera puede valer lo que tú quieras, es libre. Sobre la primera no ponemos ninguna condición. Así que fijaros que tengo dos componentes no libres, que serían la x2 y la x3, que están a la izquierda del igual, y una libre, que es x1, que está a la derecha, ¿vale? Si esto ahora lo escribo de esta manera, x1 menos x2 igual a 0, x1 menos x3 igual a 0, pues lo que tenemos es un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo es un sistema lineal, un sistema lineal homogéneo es un sistema lineal donde los términos independientes son 0, ¿vale? Y los sistemas homogéneos siempre son compatibles, siempre, porque al menos tienen una solución. La solución, en este caso, x1, x2, x3 igual a 0, siempre se cumple, es lo que se llama solución trivial, ¿vale? Entonces siempre son compatibles porque al menos una solución hay, que sería el vector nulo. Si a x1, x2, x3 le doy el valor 0, siempre pues me va a quedar, se va a cumplir el sistema homogéneo. Así que esto, digamos que está también en línea con aquello que os decía, que el nulo siempre tiene que estar dentro de un subespacio vectorial. Es una forma de reconocer si algo es un subespacio o no lo es, comprobar que esté el nulo dentro. Aquí podéis ver una confirmación de eso, ¿vale? En un sistema homogéneo siempre la solución nula se encuentra como parte de las soluciones. Puede ser esa sola o puede ser que haya más, eso ya dependerá. Pero en definitiva el vector nulo siempre será solución del sistema homogéneo, lo cual quiere decir que el nulo siempre está en un subespacio. Bueno, pues en definitiva, ¿vale? Que todo sistema homogéneo, tal como este que aparece aquí, pues va a identificar un subespacio vectorial. Y al revés. En cualquier subespacio vectorial pues va a tener un sistema homogéneo que lo identifica. Así que si queréis inventaros un subespacio vectorial, solo tenéis que escribir un sistema homogéneo y ya lo tenéis. Así que es así de fácil. Entonces, cada ecuación del sistema homogéneo, vamos a centrarnos aquí. Esto es lo que está pasando. Cada ecuación del sistema homogéneo lo que está es expresando la relación que ha de verificar cada componente no libre en función de las libres. Aquí lo que veis es que x1 menos x2 es igual a 0, pero en el fondo esto que nos está diciendo que x2 tiene que ser igual a x1 para estar en este subespacio vectorial. La segunda ecuación que tengo aquí, x1 menos x3 igual a 0, en el fondo que me está diciendo que x3, la tercera componente, tiene que ser igual a x1 si quiero estar en este subespacio vectorial. Estas son las condiciones. Por eso os decía que cada ecuación del sistema homogéneo expresa la relación que ha de verificar cada componente no libre, x2 y x3, en función de las libres, x1, para ser del subespacio vectorial, ¿vale? Esta idea es fundamental también, ¿vale? Fijaros que puedo escribir, quizás si lo veáis mejor, si escribo el subespacio S, son todos los vectores de R3, donde la primera componente es la que queráis, x1, libre, y la segunda componente, la x2, esta es no libre, tiene que ser x1, ¿vale? Fijaros. Y la tercera componente, la x3, es no libre. ¿Por qué? Porque tiene que valer lo que valga la x1. ¿Vale? Esa es la otra ecuación. Entonces, quizás lo veáis mejor así. No libre, no libre. Bueno, pues esto es
el sistema homogéneo. Habéis visto cómo paso de las ecuaciones paramétricas a las ecuaciones cartesianas, al sistema homogéneo que caracteriza el subespacio vectorial. Vale, si me dan el sistema homogéneo, ¿cómo podría conocer la dimensión del subespacio? ¿Vale? Ahora parto de la base de que lo que tengo es esto. El sistema homogéneo que caracteriza al subespacio vectorial. ¿Cómo podría encontrar la dimensión o saber la dimensión del subespacio? Pues diréis, muy fácil. La dimensión del subespacio no es nada más que el número de componentes libres. Y como cada ecuación, en el fondo, lo que me está dando es una condición que tiene que cumplir una componente no libre, ¿vale? Condición para x2, condición para x3. Pues lo único que tengo que hacer es, como estoy en R3, restar de las componentes totales las componentes no libres. Es decir, restar de las componentes totales el número de ecuaciones del sistema homogéneo. Ahora bien, hay que introducir un matiz aquí. El número de ecuaciones del sistema homogéneo, que nuestro ejemplo es 2, haríais 3 menos 2 igual a 1, dimensión 1, correcto, ¿vale? Pero en general habrá que tener cuidado de que las ecuaciones que tiene el sistema homogéneo, pues entre las ecuaciones no haya ninguna redundante, es decir, ninguna que esté repitiendo información, ninguna que no nos diga nada, sino que simplemente repita lo que ya sabemos. Ahora os aclararé esto. Entonces 3 menos el número de ecuaciones del sistema homogéneo, pero con este matiz, no redundantes. ¿Vale? Entonces, en general, cuando os den un sistema homogéneo, las ecuaciones cartesianas o implícitas, la dimensión la podéis obtener directamente contando el número de componentes libres. Y para contar el número de componentes libres, lo único que tenéis que hacer es restar de las componentes totales el número de ecuaciones no redundantes. Y el número de ecuaciones no redundantes os lo dice el rango de la matriz de coeficientes del sistema homogéneo. ¿Vale? Vamos a llamar a la matriz de coeficientes del sistema homogéneo. Así que esto es la dimensión, que no es otra cosa que el número de componentes libres. Estas son las componentes totales y esto de aquí, el rango de A, os va a decir las componentes no libres, que no es otra cosa que las ecuaciones no redundantes. Por ejemplo, voy a partir de este mismo sistema, ¿vale? Voy a partir de aquí, de este sistema homogéneo. Os dan este sistema homogéneo, o sea, os dan este subespacio vectorial. x1 menos x2 igual a 0, x1 menos x3 igual a 0, ¿vale? Es el de antes. Y voy a añadir esta. 2x1 menos x2 menos x3 igual a 0. Si os dais cuenta, he añadido una tercera ecuación que es resultado de sumar las dos primeras, nada más. Entonces ahora tengo un sistema homogéneo formado por 3 ecuaciones, ¿vale? Entonces vosotros ahora mismo ya sabéis que en realidad esta tercera ecuación, al ser una combinación lineal de las dos primeras, no dice nada que no sepamos ya. De hecho, esta en el fondo, ¿qué nos está diciendo? Que la x2 es igual a x1 y esta que x3 es igual a x1. Si yo sustituyo ahora x2 y x3 aquí,
¿vale? Fijaros que me queda 2x1 menos 2x1 igual a 0, es decir, no me aporta nada, no saco nada de ahí. Entonces, imaginaros que no sé esto. Me dan este sistema y yo tengo que hallar la dimensión del subespacio. ¿Cómo procedo? Bueno, pues este sistema es bastante sencillo y se ve muy fácil que la tercera ecuación es combinación lineal, es suma de las dos primeras, pero no siempre se verá tan fácil. Entonces, si yo quiero saber si hay alguna ecuación que es combinación lineal de las otras, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerme los coeficientes de las ecuaciones en forma de matriz. Es decir, haría esto. Calcularía primera ecuación, 1 menos 1, x3 es 0 y luego el término independiente 0. ¿Vale? Tengo aquí en el fondo la primera ecuación. 1, 0, menos 1 y 0. Y tercera ecuación, pues 2, menos 1, menos 1 y 0. ¿Vale? Entonces, si yo calculo el rango de esta matriz, como el rango me da información sobre el número de filas que son combinación lineal de otras filas, también de columnas, eso ya lo sabíamos, pero también de las filas, pues ahora puedo utilizar el rango de una matriz para saber cuántas filas hay en la matriz que no sean combinación lineal de otras, que sean linealmente independientes, ¿no? Entonces, lo primero de lo que me doy cuenta es que como estoy ante un sistema homogéneo y los términos independientes son todos ceros, ¿vale? Esta columna no pinta nada. El rango de esa matriz es lo mismo que el rango de esta. Con lo cual, a efectos de calcular el rango de la matriz anterior y saber cuántas ecuaciones no son combinación lineal de otras, es decir, cuántas ecuaciones no redundantes tengo en mi sistema homogéneo, pues la columna de cero no pinta nada y lo único que importa es la matriz de coeficientes del sistema homogéneo, ¿vale? Que es la que se me ha quedado ahí. Solo tengo que estudiar esta y a la hora de calcular el rango de esta matriz, eso no necesito aquí deciros nada, pues como la tercera fila es combinación lineal de las otras dos, pues os va a quedar que este rango, por ejemplo me quedo con ese menor de orden 2, es 2, lo cual nos está diciendo este rango que tenemos dos ecuaciones no redundantes. ¿Cuáles? Pues lo que he cogido el menor formado por la primera fila y la segunda columna, perdón, primera fila y segunda fila, pues la tercera la puedo eliminar. Así que esta es combinación lineal de las dos primeras porque me lo dice el rango, me lo dice este menor, y puedo eliminar la tercera. Y esto significa que tengo dos ecuaciones no redundantes, la primera y la segunda, las que forman parte del menor de orden 2 distinto de 0 que he encontrado. Y sé también que al haber dos ecuaciones no redundantes, tengo también dos componentes no libres. Con lo cual, como la dimensión es el número de componentes libres, pues digo, en total tengo 3 porque estoy en R3, le resto las no libres, dimensión 1, que es, como sabemos, a lo que teníamos que llegar, ¿vale? De una manera más general lo que he hecho es esto, calcular la dimensión de S como n, componentes totales, 3, menos el rango de la matriz de coeficientes, que es 2, que me dice las componentes no libres. Así que la diferencia serán las libres. Vale, esta sería la manera general de proceder
cuando nos dan el sistema homogéneo. Así conocería la dimensión de esta manera, mediante esta fórmula. Pero vamos, que ya veréis que sabiendo que en el fondo lo que tengo que hacer es calcular contar las componentes libres, pues realmente no hace falta fórmula ninguna, sino simplemente entender lo que estamos haciendo. Bueno, pues va a ocurrir que en general, pues yo voy a necesitar pasar de las ecuaciones. Este no se ve muy bien. Voy a utilizar otro color un poco más. Vale. Tendré que pasar de las ecuaciones paramétricas a las ecuaciones cartesianas y viceversa, ¿vale? Tengo que saber pasar de unas a otras. Entonces, bueno, es muy fácil, realmente con las cosas que os he contado yo creo que hasta incluso podéis hacerlo vosotros, pero bueno, vamos a recordarlo un poco y a añadir alguna cosilla, algún matiz más, ¿vale? Por ejemplo, cuando voy de las ecuaciones paramétricas a las ecuaciones cartesianas, me dan las ecuaciones paramétricas Bueno, a ver si soy capaz de dejaros. Ya. Vale, lo que quiero hacer es pasar de las ecuaciones paramétricas a las ecuaciones cartesianas, ¿vale? Es decir, de las paramétricas a las cartesianas. Primer caso, ¿vale? Si me dan las ecuaciones paramétricas, pues una de dos. O me están dando una base, ¿vale? Me están dando una base, como antes, por ejemplo, me están diciendo que la base de S es 1, 1, 1, o directamente me están diciendo las ecuaciones paramétricas, que x1 es igual a lambda, x2 es igual a lambda, x3 es igual a lambda, ¿vale? Entonces, automáticamente, si me dan las ecuaciones paramétricas, yo ya sé cuánto vale la dimensión del subespacio. Solo tengo que contar el número de parámetros, porque el número de parámetros son las componentes libres, ¿vale? Entonces, la dimensión de ese número de parámetros, solo tengo uno, que es lambda, luego 1, y solo tengo una componente libre, ¿vale? Entonces, podéis escribir el subespacio, si queréis, de esta manera: lambda, lambda, lambda. ¿Vale? Si os dan las ecuaciones paramétricas, obtener una base es muy fácil, ¿vale? Conocéis la dimensión, que es 1, luego la base va a tener un solo vector, y entonces lo único que tenéis que hacer es expresar esto mismo de esta forma: lambda por 1, 1, 1, y ya os saldrá. ¿Cómo paso a las ecuaciones cartesianas? Si me dan, por ejemplo, esto, ¿no? Pues lo único que tenéis que hacer es, como hice yo antes, eliminar los parámetros. Como solo tenéis uno, que es lambda, pues es bien fácil. Hacéis lo siguiente: como lambda es x1, lo eliminamos y nos queda que x2 es lambda, es decir, x1, y que x3
es x1. Además podéis ayudaros del hecho de que ya sabréis que la dimensión es 1, ¿vale? Luego, si la dimensión es 1, una componente no libre, vais a tener siempre dos ecuaciones cartesianas, porque hay dos componentes no libres. En este caso se ve muy fácil, que van a ser x2 y x3, ¿vale? Entonces esto es lo que hice yo antes, eliminar los parámetros directamente. Pero hay otra forma de hacerlo, también más general, que os la hago aquí. Otra manera de proceder sería esta. Como tenéis una base, porque a partir de las ecuaciones paramétricas podéis forzar a que el rango de la matriz formada por la base, en este caso 1, 1, 1, y cualquier otro vector que sea del subespacio, x1, x2, x3, sea 1, ¿vale? Si fuerzo a que esto sea 1, lo que estoy diciendo es que este vector sea cual sea, es combinación lineal de 1, 1, 1, ¿vale? Luego, entonces, si es combinación lineal de 1, 1, 1, que es una base del subespacio, esto es que pertenece al subespacio, el x1, x2, x3. Y para que esto sea así, para que el rango sea 1, pues necesariamente se tiene que cumplir que todos los menores de orden 2 que se puedan formar aquí, 1x1, 1x2, 1x1, 1x3. Orlados, ¿vale? Aquí tengo un menor de orden 1 distinto de 0, pues orlados de este me salen estos dos, nada más. Sean 0. Porque si no son 0, el rango valdría 2, ¿vale? Y si el rango vale 2, pues entonces ya x1, x2, x3 no sería combinación lineal de 1, 1, 1 y no pertenecería al subespacio, ¿vale? Y como estoy buscando las condiciones para que pertenezca al subespacio, pues fuerzo a que el rango sea 1, a que sea combinación lineal. Y eso pasa porque estos dos menores sean 0, estos dos determinantes. Y esto significa, voy a calcularlos, que x2 menos x1 tiene que ser 0, calculo este ahora, que x3 menos x1 sea 0. Y si esto lo pongo en forma de sistema homogéneo, veis que me queda lo de antes. ¿Vale? El sistema homogéneo. Esta sería la otra forma, teniendo una base, de encontrar las ecuaciones cartesianas o implícitas. ¿Vale? Una cosa, os he dicho que cojáis solo los menores orlados. ¿Por qué? Porque si me cogéis los no orlados, si me cogéis este menor, el 1x2, 1x3, que no es orlado de este 1, ¿vale? Pues os va a salir otra ecuación. Obviamente tiene que ser 0 también y de aquí vais a llegar a otra ecuación. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que esta ecuación, podemos calcularla si queréis, x3 menos x2 ya sería redundante, ¿vale? No dice nada que no diga estas dos primeras. Entonces solo necesitáis coger los menores orlados y os van a salir clavadas las ecuaciones no redundantes, que aquí tenéis. Vale, pues esta sería la forma de proceder para pasar de las ecuaciones paramétricas a las cartesianas, pero no siendo un n con una dimensión muy grande, pues bueno, no os he dicho tampoco, claro que sí, porque las ecuaciones paramétricas hemos puesto la dimensión, vale. Pues no siendo un n muy grande, os decía, el espacio muy grande en el que estéis, la verdad es que no necesitáis acudir a este procedimiento último en general, que os he hecho aquí, sino que directamente os basta con coger las ecuaciones paramétricas y eliminar el parámetro y ya se os queda así, ¿vale? Conocida la dimensión, que es 1, pues tenéis que sabéis que habrá una componente libre y por tanto, como estoy en R3, habrá dos no libres y tiene que haber dos ecuaciones cartesianas. Entonces eso es una ayuda y a partir de ahí, pues elimináis el parámetro y os tienen que quedar dos ecuaciones, que obviamente serán esas. Vamos a hacerlo ahora al revés.
cómo paso de las ecuaciones cartesianas, es decir, del sistema homogéneo, a las ecuaciones paramétricas. ¿Vale? Si estoy en las ecuaciones cartesianas, imaginaros que me dan este sistema. x1 menos x2 igual a 0, x1 menos x3 igual a 0, y esta que os puse antes, la redundante, 2x1 menos x2 menos x3 igual a 0. Me dan este sistema homogéneo, me dan este subespacio vectorial y me dice que encuentre las ecuaciones paramétricas. ¿Vale? Vosotros ya sabéis también que si tengo una base, tengo las ecuaciones paramétricas automáticamente. Solo tengo que multiplicar los escalares por la base para que me salgan las ecuaciones paramétricas. Bueno, pues ¿cómo procedo en este caso? Pues lo primero de todo que yo haría sería calcular el rango de la matriz de coeficientes de este sistema homogéneo. Cuando lo hagáis, pues ¿qué os va a salir? Porque lo hemos visto antes, 2. Cuando calculéis que el rango de la matriz de coeficientes es 2, ya sabéis que hay dos componentes no libres, que son también dos las ecuaciones no redundantes. En realidad al revés, el rango os dice el número de ecuaciones no redundantes y cada ecuación no redundante os está diciendo que hay una componente no libre, así que lo correcto sería más bien haberlo puesto al revés. Pero bueno, a efectos prácticos es indiferente. Entonces lo primero es calcular el rango de esa matriz. En el momento en que sabemos que es 2, pues ya podemos coger y eliminar una de ellas. El menor de orden 2 distinto de 0 os está diciendo cuáles son las no redundantes y como pasaba antes, pues esta es combinación lineal de las anteriores y la elimináis. Y ya os quedáis con el sistema homogéneo no redundantes. En el momento en que sabéis ya cuánto es el rango, que es 2, sabéis también directamente la dimensión, porque como la dimensión es el número de componentes libres, solo tenéis que hacer 3 que tengo, estoy en R3, menos 2 no libres porque hay dos ecuaciones no redundantes, dimensión 1. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues ya sabéis, o tendréis que buscar una base formada por un único vector. Entonces, puedo proceder buscando la base o directamente, que será lo más natural, lo que hacéis es resolver el sistema homogéneo. Se resuelve el sistema homogéneo. Cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones, lo que está haciendo es expresar las componentes no libres en función de las libres. Esto sonará. La primera ecuación, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que x2 es x1 y que la segunda ecuación nos está diciendo que x3 tiene que ser también x1. Aquí ya he resuelto el sistema, es que es tan fácil que parece que no resuelvo nada, pero realmente lo he resuelto. Y aquí lo que estoy diciendo es que x1 puede tomar cualquier valor, por eso es una componente libre, y que x2 y x3 son no libres, porque tienen que valer lo que valga x1. ¿Vale? Así que lo que tenemos que hacer es resolver el sistema homogéneo. Cuando lo resolvemos, lo que hacemos es expresar las componentes no libres en función de las libres. Y las libres son justamente los parámetros, así que lo parametrizamos, hacéis lo de antes, pero al revés. Como las libres es en el fondo los parámetros, por eso son libres, si a x1 le dais el valor lambda, el sistema anterior, ¿cómo se os queda? Que x2 es ¿vale? Si x1 le dais el valor lambda,
os queda que x2 es, ¿vale? Estoy aquí, x1, o sea, lambda, y que x3, que es x1, por tanto también lambda, ¿vale? Entonces lo único que hago es, me voy a la derecha de los iguales en las ecuaciones una vez resuelto. En este caso solo tengo una componente libre que es x1, luego solo voy a tener un parámetro y digo x1 va a ser lambda. ¿Y qué me queda? Que x2 es lambda, x3 es lambda y x1 que le había dado el valor de lambda, es decir, estas tres ecuaciones, ¿vale? Ya tenéis las ecuaciones paramétricas. La otra opción, ¿vale?, que también podéis seguir, si os pidieran que forméis una base, pues sería esta. ¿Cómo formo una base? Pues una vez que conozco que la dimensión es 1, yo ya sé que las bases en este subespacio van a tener un solo vector. Y como sé que x2 es x1 y x3 es x1, pues x1 es libre, si queréis lo podemos poner así. En estos momentos puedo escribir el subespacio de esta manera. Fijaros, x formado por primera componente x1 libre, x2 no libre porque tiene que ser x1 y x3 no libre porque tiene que ser x1. Simplemente estoy poniendo eso de esta manera, ¿vale? Entonces esa es libre, esta es no libre y esta es no libre. Esta era libre. Yo os decía, podéis formar ahora una base sobre el hecho de que sabemos que la dimensión es 1, entonces un solo vector de R3 que cumpla lo que os acabo de poner. La x1 es libre, pues le damos el valor que queramos. Hombre, no le demos el valor 0 porque nos quedaría 0, 0, 0, que no sirve como base, al no ser linealmente independiente. Entonces le damos el valor 1, que es el más sencillo. x2 tiene que ser x1, o sea, 1. Y x3, como tiene que ser x1, tiene que ser entonces 1. Ya tenéis una base. A partir de aquí, pues es muy fácil obtener las ecuaciones paramétricas en el sentido de que serán todos los vectores de R3 que se obtengan al combinar linealmente los vectores de la base. Como solo hay uno, solo tengo un parámetro, y llego a lo siguiente, ¿vale? Primera componente, x1, lambda por 1, lambda, x2, lambda por 1, lambda, y x3, lambda por 1, lambda, ¿vale? Si queréis hacerlo en un paso intermedio, pues lo que estoy diciendo es que x es lambda por 1, lambda, lambda por 2, lambda por 1, lambda, lambda por 1, lambda, donde lambda puede tomar cualquier valor, y de aquí ya me lo expreséis por componentes y esto serían las ecuaciones paramétricas. Bueno, pues hasta aquí los subespacios vectoriales. Lo que procede ahora pues es hacer algunos ejercicios. Yo creo que el vídeo se ha extendido demasiado en tiempo y lo que voy a hacer es haceros el ejercicio directamente en otro vídeo. No obstante, voy a elegiros uno y los otros dos, pues a ver si os salen a vosotros. Estos son los ejercicios que un poco podemos hacer. Yo escogeré uno.